Todos los Sí, jueves pasa lo mismo. Exactamente. Le revisé su prueba, Jonathan. sí, sí No vi, sé si ya lo viste. sí. Eh, ¿Qué pasa aquí? Tenemos entonces un minuto que aparezcan los alumnos para empezar con Kant, un personaje ya moderno, plenamente moderno, eh, total y absolutamente moderno en todas sus letras, racionalista. Eh, Kant dice, dice ahí, el Newton del mundo moral, ¿no? Es así. Él nació en a ver, ya se me olvidó ya. Eh, Veamos primero los resultados de aprendizaje, identificar el concepto de historia como fruto de la libertad humana, identificar el móvil de la historia como la insociable sociabilidad, que es un arrastre que tiene él a partir de la antinomia naturaleza-libertad, identificar la idea de cosmopolitismo como meta de la historia. Kant nació en 1724 y murió en 1804. ¿Ustedes saben algo? Ahí está Mariana, que se había ido. ¿Ustedes saben algo de Kant? ¿Han estudiado algo de Kant? O son totalmente primera vez que escuchan algo de este caballero? Tuvimos un ramo, sí, no me acuerdo cuál era, que hablaron sobre él. ¿Ya? ¿Y qué se acuerdan de él? Hola, hola, Claudia. Le revisé su prueba, Claudia. Eh, ¿Qué aprendieron de él? A ver si me pueden decir algo de el amigo Kant, racionalista, ilustrado. eh, no es, él es un racionalista especial porque valora el papel de la experiencia en la formación del conocimiento. Él dice que hasta el momento hace una interpretación sesgada de la historia de la filosofía, porque dice hasta el momento todos los filósofos se han preocupado del objeto externo, que sería el regulador del conocimiento, pero dice yo me voy a preocupar no del objeto de conocimiento, sino de la facultad de conocimiento. Me voy a preocupar de la facultad de conocimiento. ¿Ah? Entonces dice, por eso que él hace la famosa revolución copernicana, que consiste en afirmar, ahí está Pablo, consiste en afirmar, en dar vuelta, digamos, dar una vuelta a claro, dice que el conocimiento empieza en la experiencia, pero no todo se explica por la experiencia. Pablo, buenas noches. Sino que la razón que él llama, no habla de intelecto, habla de razón o entendimiento, pone las categorías para poder comprender la realidad. ¿Ya? Entonces, él interpreta mal la tradición filosófica porque, porque para el amigo Kant, la tradición filosófica dice que se ha preocupado del objeto externo de conocimiento, olvidándose de del sujeto del conocimiento, ¿eh? Del sujeto del conocimiento. Si ustedes quieren aprender un poco más, basta con leer los prólogos a la crítica de la razón pura para entender su planteamiento. Para él, hay que, el problema crítico significa analizar la razón antes de preguntarnos qué podemos conocer. Hay que analizar si la razón está dotada de las facultades necesarias para poder conocer. ¿Ya? Entonces, él analiza, evalúa si, si existe en la razón humana
eh, las categorías necesarias para poder conocer. Entonces, él concluye, él quiere fundamentar la metafísica, ¿no es cierto? El propósito de él es fundamentar la metafísica y él concluye que no están dadas las condiciones para que, no están dadas las condiciones eh, para que en la razón humana para conocer la esencia. ¿Ah? Dice que el conocimiento humano solo se queda en los fenómenos, ¿de acuerdo? Es un conocimiento, eso lo plantea en la primera parte de la crítica que se llama estética trascendental, donde él dice que solo podemos conocer los fenómenos externos, ¿no? Diríamoslo así, de una cosa conocemos sus medidas, el color, la figura, pero no conocemos la esencia, que él llama esencia, le llama noumeno. Toda la tradición filosófica con Santo Tomás y Aristóteles había aceptado que la razón puede conocer la esencia de las cosas, que la razón no es incapaz de conocer la esencia de las cosas. Y detengámonos un poco acá, porque en esto Kant, una de las fuentes del pensamiento kantiano es Newton, por eso dice el Newton de la filosofía, del reino moral, porque Newton le provee de un marco de necesidad, ¿ah? A su conocimiento. Newton, que había elaborado leyes necesarias de la física, él toma el esquema de que la historia, por llevarlo a la historia, o la libertad, por llevarlo al tema de la libertad, la naturaleza en general está regida también por leyes necesarias que hay que descubrir. Esa es una fuente del pensamiento de Kant. Otra fuente es Rousseau, ya la vamos a nombrar, que toma de Rousseau. Otra fuente es Hume, ¿ah? Porque Hume a él le dice, él textualmente dice que le saca de su sueño dogmático. ¿Cuál es el sueño dogmático? Creer que se pueden conocer las esencias. Creer que la razón humana está dotada de las categorías que nos permiten conocer. Ese es el sueño dogmático. Entonces, dice, Hume me despertó del sueño dogmático. Hume me despertó de ese sueño dogmático. Porque no podemos conocer la esencia de las cosas. Es imposible. ¿Y por qué? Porque Hume dice que no podemos conocer el nexo causa-efecto. Recuerden que para Hume, cuando vemos humo que sale del fuego, el humo es el efecto, el fuego es la causa, dice, no es que el fuego produzca el humo, es que estamos acostumbrados a ver después del fuego el humo, pero no hay nexo. Bueno, con eso los que aquí han estudiado ciencia se dan cuenta que con esa categoría destruimos toda la ciencia, porque justamente, por ejemplo, en biología, en medicina, en química, se estudian las propiedades de las cosas. O sea, él dice, si me tomo un litro de cloro y me muero, no es porque el cloro tenga unas propiedades tóxicas, es porque soy acostumbrado a ver que cuando alguien se toma un litro de cloro se muere. ¿Eh? Entonces, él niega las propiedades de las cosas, ¿no? Eso es lo que él llama el sueño dogmático. No puedo conocer la esencia de las cosas, las propiedades de las cosas, ¿no? Entonces, como que, bueno, sé que se va a morir alguien al tomar el cloro porque hemos visto otros casos similares, pero no es porque haya unas propiedades internas las cosas. Y el otro, la otra gran influencia de Kant es Lutero, porque para Lutero todos los semestres aparece un alumno luterano, ¿ah? No sé si hay aquí algún alumno luterano que levante la mano, o algún pastor protestante, ¿no? Que ha estudiado, lo digo porque lo han estudiado, lo han leído también, no es novedad para ellos. Eh, Parece que no hay nadie acá. Araya parece que sabe algo, no, ya no me acuerdo los nombres, se me cruzan los nombres. Bueno, claro, lo que queda claro entonces es que Lutero influye notablemente en la obra de Kant, porque Lutero dice que el hombre no está capacitado para conocer racionalmente las cosas.
Si ustedes estudiaron filosofía, algo de metafísica, que sé yo, ¿eh? En filosofía siempre se enseña que el ser humano tiene la capacidad racional de conocer eh, los que llamamos preámbulos de la fe. Los preámbulos de la fe son la existencia de Dios, la libertad humana, la inmortalidad del alma, ¿no? Y la filosofía escolástica católica, la filosofía cristiana afirma, Aristóteles también lo afirma, aunque no era cristiano, ni judío, ni nada, que nuestra razón puede conocer la existencia de Dios. Pero Lutero, basado en su teología novedosa que él enseña, Lutero es un personaje digno de estudiarlo toda la vida prácticamente, causó una gran revolución, un gran impacto. La obra de Lutero va mucho más allá de la caricatura que se nos presenta generalmente, de que se opuso al Papa, que las indulgencias, que la corrupción moral, va mucho más allá de eso, ¿no? De hecho, acá tengo este librito, que lo encontré, lo tengo que devolver. ¿No? Raíces históricas del luteranismo. Muy buen libro. ¿Ah? Ahí, a ver si veo, ¿no? No veo nada. Yo con ese fondo yo no veo nada, por lo menos. Raíces históricas del luteranismo. Y va mucho más allá de eso. ¿Ah? De hecho, el propósito de Lutero es reformar la teología. Y él, uno de los puntos teológicos es que, bueno, dice, el hombre se justifica por la fe, pero esa frase es polémica porque eh, que el hombre se justifique por la fe significa que para salvarse, para ir al cielo, no tiene que realizar obras. ¿Ah? Él se opone al judaísmo. ¿Ah? Ahí está Dasme. Buenas noches, David. Eh, Él se opone al judaísmo porque el judaísmo clásico, rabínico, farisaico, eh, afirma que el judío se salva por las obras, por las obras de la ley. Entonces, Lutero le dice, no, nos salvamos por la fe. Pero la fe, dice Lutero, es solo la fe. Y la fe es confianza. Y no engendra obras. Es decir, yo tengo fe, digámoslo así, por caricaturizar el asunto, pero es un ejemplo muy exacto. No sé si vieron alguna vez la película La Virgen de los Sicarios. La Virgen de los Sicarios es una película basada en un libro que muestra la vida de sicarios colombianos, jóvenes sicarios colombianos, que antes de rezar, que antes de matar, perdón, iban a rezar a la Virgen para que les diera buena puntería y les protegiera en su trabajo. Bueno, esa situación es una deformación del cristianismo total, ¿sí? Pero refleja muy bien que para Lutero basta con tener fe y no es necesario reformar las costumbres, las obras de la ley. En cambio, en la teología católica, que expresa mucho mejor a San Pablo, el hombre justificado, el creyente, tiene que ejecutar, que realizar obras. ¿Ah? Y por eso que Lutero, una de las cosas que hizo fue decir que la carta de Santiago, que es una carta del Nuevo Testamento, era falsa, era espuria, era apócrifa, porque la carta de Santiago tiene una frase, eh, podemos buscarla acá, la frase sobre las obras, ¿no? Muéstrame las obras para conocer tu fe, algo así dice Santiago. Se las voy a buscar aquí la epístola de Santiago. Eh, claro, dice, la fe sin obras está muerta. Y eso es lo que dice. No, apócrifo significa que no es inspirado, ¿ah, Mariana? En la antigüedad, digámoslo así, se le ha dado mucho bombo últimamente a esto por motivos puramente hollywoodenses, pero desde hace muchos siglos se conocen los libros apócrifos. Los libros apócrifos son evangelios u otros escritos que no fueron incorporados como inspirados. ¿Por qué?
porque tienen errores teológicos notables que no pueden pertenecer a la tradición como el libro de Enoch, exacto, y el Evangelio de Judas y el Evangelio de no sé quién, uno puede, si usted busca libros apócrifos, le van a aparecer en busca libre y los puede comprar. Pero son todos libros contaminados con el famoso gnosticismo, donde aparecen cosas como ridículas, ¿no? De que Jesús hacía con figuritas de barro, pajarito, y hacía como un mago, ¿sí? Entonces lo hacía volar, ¿no? Cosas que son muy raras. Entonces los apócrifos son no inspirados. Entonces eh, Lutero rechaza esta obra porque le habla directamente de las obras. Y para el católico y para San Pablo, el justificado, la persona que es justa, realiza obra. O sea, muéstrame a través de tus obras tu fe. Tú no puedes decir que eres cristiano si no tienes obras, ¿no? Que es lo que también nosotros muchas veces criticamos en algunos cristianos o sacerdotes, que no se comportan a la altura de lo que dicen ser. Pero el Lutero no. ¿Por qué? Porque Lutero tenía problemas personales. No sé si leyeron el libro Intelectuales de Paul Johnson, que presenta 9 o 10 ejemplos de autores que escribieron obras, eh, elaboraron un pensamiento donde queda reflejada su vida. ¿Mm? Por ejemplo, Rousseau, que habló de que a los hijos los tiene que educar el Estado a través de orfanatos públicos. Tiene que haber muchos orfanatos, que todos manden los hijos allá. ¿Por qué? Dice Jones. Bueno, y cuenta un poco la historia de que tuvo muchos hijos y no se preocupó de ninguno. O la paradoja de Carlos Marx, que habló del Capital, se dedicó a escribir y estudiar, pero trabajó muy poco en su vida. Trabajó de reportero, pero la mamá en alguna carta se queja de que está estudiando mucho y no trabaja, y que ella ya no la puede mantener con su pensión. Y después lo mantuvo a Marx, lo mantuvo su amigo empresario capitalista Engels, ¿eh? Entonces, esas paradojas. Y en Lutero también hay una paradoja similar. eh, Sí, no, exacto. Sí, bueno, don Pablo José Herrera Osorio ahí con sus comentarios atingentes. Es agüita nomás, ¿no? Vamos a brindar por los comentarios políticos. Los políticos actúan de acuerdo a la conveniencia. Bueno, no peleemos los políticos porque se nos puede cortar la transmisión. Entonces, Lutero tiene algo parecido. ¿Por qué? Porque Lutero era un monje agustino de la misma orden del Papa, que tenía graves problemas personales. Hoy día estaría, digamos, con algún tipo de antidepresivo y cosas así, porque él vivía angustiado, muy angustiado, porque no podía controlar sus impulsos sexuales. Él lo dice, de hecho acá lo dice en el libro. Acá se cita una carta, no sé dónde está, pero acá lo cita, ¿no? Él reconoce que él no puede controlar su impulso. Entonces él vive atormentado, atormentado, ¿no? Tiene culpa de que no cumple con los votos sacerdotales de castidad, tiene culpa, ¿no? Tiene vergüenza de eso, ¿no? Entonces no sabe cómo armonizarlo, ¿no? Él, psicológicamente hablando, tendría lo que hoy día llamaríamos una obsesión, una compulsión, un comportamiento compulsivo, ¿no? Comportamiento compulsivo que hay en las personas adictas, ¿no? Que se drogan, se arrepienten después, "Ah, pero estoy muy mal", se alcoholizan, "Ay", y después se arrepienten, no, nunca más voy a beber, y vuelven a caer. Él también tenía ese mismo comportamiento compulsivo. Entonces, ¿cómo, cómo le cuadró arreglar su vida? Diciendo, mire, basta la fe, ¿ah? No basta, basta la fe. No son necesarias las obras. Dios no te pide que seas casto. ¿Pero tienes fe? Sí, muy grande. Con eso basta, ¿eh? Por lo tanto, en el luteranismo histórico, digo yo siempre, ¿ah? Porque los luteranos hoy día pueden y dicen otra cosa. Ojo, ¿ah? Otros años en estas clases ha aparecido discusiones, polémicas, porque me dicen, no, si los luteranos no dicen, ojo,
Esto es lo que dice Lutero. Los luteranos hoy día no dicen eso, ¿de acuerdo? Porque es muy contrario a la enseñanza de San Pablo. Lo que pasa es que él dijo esto para arreglar su vida, es decir, puedo seguir siendo creyente sin cambiar mi fe, porque no podía salir de esa compulsión, ¿ah? No podía. De hecho, la compulsión, por ejemplo, al casino, es la gente que gasta todo el dinero en el casino, vende la casa y se lo gasta en el casino, son comportamientos compulsivos que se tratan en el psiquiatra, que le da antidepresivos, no sé qué pastilla y terapia psicológica, ¿ah? Bueno, él también tenía algo parecido. Él sería, digamos, candidato para ISAPRE o FONASA, ¿no? Para visitar a un psiquiatra que le ayudase a superar ese comportamiento compulsivo. Él lo dice. Él tiene cartas donde detalla todo lo que piensa, todo lo que se imagina. Entonces, él arregló su asunto de esa manera. Pero con eso, dijo, el justo se justifica solo por la fe, no por las obras. Pero con eso produjo una hecatombe filosófico-teológica tremenda. ¿Por qué? Porque de ahí se saca la conclusión de que solo los que tienen fe son buenos. El resto no es bueno. ¿Me explico? Solo el que tiene fe es bueno. Basta la fe. Entonces, si yo me encuentro con alguien, y fíjese, estamos en 1517, ¿no? Ya había ocurrido el encuentro de los mundos, ¿ah? Habían habido viajes de portugueses a la India, no sé, a China, no sé de dónde. ¿Qué pasa cuando me encuentro un cristiano con un africano, con un americano? ¿Ah? Este no es cristiano, este no cree en Dios, no cree en Cristo, luego es malo, ¿ah? Luego es malo. Por lo tanto, es malo, ¿ah? Entonces, voy a decir algo polémico. Pueden revisar a Marcelo Gullo, lo explica muy bien. Pero por esa razón, los ingleses, que eran protestantes, porque el luteranismo nació en Alemania y se expandió a Inglaterra, Reino Unido, donde aceptó el luteranismo Enrique VIII, bajo la forma de anglicanismo, ¿ah? El rey de Inglaterra, Carlos, con sus hijos Harry y, ¿cómo se llama el otro? Ya no me acuerdo, son anglicanos. Esas catedrales que usted ve, esas ceremonias que, oh, qué lindo el vestido de la Kate, no sé qué, de la otra niña, qué maravilloso. Esos son ceremonias anglicanas, que tienen los mismos ornamentos católicos, pues son anglicanos. Bueno, los anglicanos se expandieron ¿a dónde? A América del Norte. ¿Mm? Y los españoles, América del Sur. Los portugueses se quedaron con Brasil. Pues bien, la actitud de los conquistadores ingleses y españoles fue muy distinta, porque los ingleses exterminaron a la población indígena americana, ¿de acuerdo? Ellos no hicieron mestizaje, los españoles sí. ¿Ah? La reina de España le dijo, cásense, enséñenle la lengua, edúquenlo. Ya en 1540 en México habían universidades, habían hospitales, habían instituciones que educaban a los indígenas. Había abuso también, hubo, sí, pero los ingleses nunca fundaron ninguna universidad en el 1700 cuando llegaron, ¿ah? Ellos lo que hicieron fue exterminar, literalmente, no solo a la población americana, también en la India, en Sudáfrica, Australia, ¿no? Donde pasaron, exterminaron. A los chinos los sometieron a la droga, ¿ah? El Reino Unido es el primer cártel, el primer narcoestado, porque les vendían el opio, ¿ah? Y lo hicieron adicto al opio, ¿ah? Ellos lo hacían cultivar el opio, fumen opio y se lo cobraban, ¿ah? Entonces, ¿por qué? Por esta diferencia. Nosotros tenemos la fe, somos superiores, ustedes no. Recuerde que el Reino Unido, la corona británica, estos son datos históricos que no los cuentan, ¿ah? No los cuentan. Sheinbaum en México no lo cuenta, ¿ah? El señor El Hablo tampoco lo cuenta. La corona pagaba $12 o no sé, 12 libras esterlinas, no sé,
por cada cabeza de indio americano muerto, ¿ah? A los conquistadores. Por eso que no hubo mestizaje. En cambio, si usted lee todo lo que ocurrió, y los que se llevaron el oro fueron los ingleses, ojo, ¿ah? Los ingleses. Los españoles también llevaron, pero en una cantidad mucho menor. Y además que se llevaron el oro que se robaban a los españoles, ¿ah? O sea, digamos las cosas por su nombre. Ojalá que no nos corten la transmisión. Entonces, el asunto es que ahí Marcelo Gullo lo explica muy bien en sus libros, eh, y otros más, Zunzunanegui, hay una señora también hispanista, en Chile también hubieron grandes hispanistas, ¿ah? Pero el español educó, ¿sí? Educó. ¿De qué año se fundó la Universidad de Lima? La Universidad de San Felipe, la primera universidad chilena, 1770 y tanto. O sea, ellos llegaron y establecieron ciudades. Los españoles no establecieron, pero los ingleses no establecieron ciudades. ¿Qué establecieron? Puertos, para sacar las riquezas, ¿no? Para sacar las riquezas, ¿no? Los españoles establecieron las ciudades, la famosa esquema medieval, ¿no es cierto? La plaza, catedral, municipio, etcétera. Se le obligó al español a educar al indio, ¿no? Está el famoso indio Julián, no sé qué. Hubieron santos, ¿no? Indígenas, Santa Rosa de Lima, el otro, el Juan, el peruano, ¿cómo se llamaba? Se me olvidó más. Es decir, la actitud fue muy distinta. Los españoles consideraron hermanos a los indígenas, los ingleses no. ¿Por qué? Porque hay una diferencia. Yo tengo la fe, soy civilizado, ustedes son indios, no pueden hacer nada bueno, porque no tienen la fe, no pueden hacer nada bueno, ¿ah? Australia, arrasaron con toda la población aborigen. Nueva Zelanda, Sudáfrica, en Inglaterra hay varias estatuas de Cecil Rhodes, Cecil Rhodes, no sé si lo conocen. ¿Lo conocen, no? ¡Héroe de la corona! ¿Quién fue Cecil Rhodes? Fue un esclavista. La guerra del opio, claro, de los chinos. Fue un esclavista que mataba con sus propias manos a los pobres esclavos que ya de enfermedad, de cansancio no podían trabajar. Él expandió todas las industrias en Sudáfrica, ¿no? Ingleses, industrias inglesas. Él organizó todo, pero siempre explotó a todo el mundo. Y tiene, en Londres hay estatuas de Cecil Rhodes. Busquen las estatuas en Google, ahí don Pablo ya las encontró, ¿ah? Las estatuas en homenaje a este héroe de la corona. Pero han sido siempre saqueadores, hay que decirlo. Siempre saqueadores. Han saqueado donde han podido. O sea, se hicieron ricos, la corona tiene todos esos lujos, ¿no? Gracias al saqueo. La piratería inglesa que le venía a robar a los españoles, lo que trabajaban los españoles y los indios americanos. Era robo, ¿ah? Y la corona, pum, decía, bien, los coronados, usted es lord, ¿no? ¿Ah? Las independencias americanas fueron todos trabajos para los ingleses, ¿no? Ese Simón Bolívar era un chiste, trabajó siempre para los ingleses. Y lo toma como ejemplo Chávez. Es un chiste, ese Simón Bolívar es un chiste. San Martín y Bolívar trabajaron para los ingleses. Acuérdense que los ingleses quisieron tomarse 2 veces Buenos Aires, no pudieron. Cuando, ¿por qué el ejército libertador habían ingleses? Y lograron la independencia americana. ¿Y qué pasó después de la independencia americana? Que todas las riquezas se fueron ¿a dónde? A Inglaterra, no a España. Se fue por motivos económicos. Les vendieron la pomada. Vendieron totalmente. Los convencieron. Bernardo Higgins es un traidor, porque se vendió a los ingleses. El San Martín. Toda esta gente, ¿ah? Todos estos que estuvieron en Inglaterra, estuvieron en Inglaterra. En Londres hay calles, aquí vivió Bernardo Higgins, ¿no? Claro, gracias a ellos se pudieron llevar las riquezas. Hay datos, hay números. Después de 30 años de independencia de Chile, usted sabe que bajó el alfabetismo, en un 30%, porque los ingleses ya no se preocuparon de educar, se preocuparon de ganar dinero. Bueno, bebamos un sorbo de agua para empezar con Kant. Bueno, entonces Kant es un luterano y desconfía en el poder de la razón, ¿no? Así está don Pablo, mejor informado que yo. Exacto, ¿eh?
Y cuando nombraron en Buenos Aires un gobernador que era inglés, lo primero que hizo fue enviar todo el oro del Banco Central de Buenos Aires a Inglaterra. Ese sí que se lo robó, todo. ¿Ah? Hay datos, hay números. ¿Cuánto oro se fue a España? Hay números, está todo eso en números. ¿Ah? Lo que se dice es que se destaca lo que se fue, pero no lo que quedó. Ojo, ¿no? No lo que quedó. En cambio, bueno, hay un solo historiador inglés que he leído, de los pocos que he leído, que reconoce esto, ¿ah? Que se llama, no recuerdo el nombre en este momento, que compara las dos colonizaciones. No son colonizaciones, son... pues en España no formaba colonias. ¿Eh? Entonces, el AMNO, la Sheinbaum pidiendo a España que pida perdón. Sí, sí, América completa está llena de población mestiza. Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, México. Ahora estaba viendo un programa de comida en México. Mostraban los restaurantes, todos son mestizos, porque se produjo el mestizaje. ¿Ah? El que se sale de los cánones Argentina, que hubo mucha colonización italiana, mucho inmigrante italiano, sí. Y Chile algo también, pero en Chile también hay bastante bueno. Hubieron excesos, sí, pero no cuentan toda la película. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con Kant? Que es luterano, él desconfía en el poder de la razón y por eso dice que no se puede conocer la esencia de las cosas, el noumen. Solo se puede conocer los fenómenos. ¿Ah? Esa es la crítica, básicamente es la crítica de la razón pura. Y por eso que él dice que los tres postulados de la razón práctica, que se aceptan como postulados de fe, son la existencia de Dios, la libertad humana y la inmortalidad del alma, pero no se pueden demostrar. Para Kant se puede pensar la existencia de Dios, pero no se puede demostrar. Son cosas distintas. ¿Por qué? Porque hay una desconfianza en el poder de la razón, herencia luterana, ¿de acuerdo? La razón es débil. Todo el escepticismo moderno nace de aquí, brota de aquí. Para Lutero, el hombre no puede conocer a Dios partiendo de los efectos creados, como son las vías de la existencia de Dios de Santo Tomás o de Aristóteles. Entonces, Kant se dedica a pensar también la historia. Vamos con la historia, ¿no? Después de este breve asunto. Y Kant, para que entendamos, eh, tiene en mente, él es el Newton del mundo moral, porque para Newton la naturaleza, Newton describió la naturaleza necesaria, leyes necesarias, ¿no es cierto? La gravedad siempre funciona, ¿no? A eso nos referimos. Entonces, Kant va a encontrar también a este ejemplo leyes necesarias o va a buscar y elaborar leyes necesarias de la ética y de la historia. Entonces, para Kant, lo vamos a ver más adelante, hay una ley de la historia necesaria, ¿de acuerdo? Pero también hay una intervención de la libertad humana. ¿Por qué? Porque Kant, otra de sus premisas de la crítica, digamos, críticas, es que hay dos principios en juego. La naturaleza, por un lado, que evoca lo necesario, y por otro lado, la libertad. ¿De acuerdo? Hay dos premisas, dos estamentos. Él le llama antinomia, ¿no? Antinomia. La antinomia, naturaleza, libertad. Entonces, él va a describir que la historia tiene unas reglas necesarias, pero también va a decir, y por eso es que cuesta entender el pensamiento de Kant, ya lo van a ver, que hay un reino de los fines, que es el reino de la libertad. Entonces a veces Kant está hablando de una cosa y se pasa a otra, y uno queda descolocado, que no entendí, dice, ¿no? ¿Qué está diciendo? Porque se pasa pues de un lado para el otro. Entonces uno queda como nuevo. ¿Eh? No entiendo nada. ¿No? Bueno, aquí vamos a ver cómo va este caballero para allá y para acá. Entonces, a veces habla de las leyes necesarias de la naturaleza, que él le llama
plan de la naturaleza, y otras veces habla del reino de los fines, que es el orden, el reino de la libertad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso que él piensa la historia en estas dos categorías. La historia es guiada por un curso natural, tiene una ley necesaria, y por el reino de los fines de la libertad humana, ¿no? Entonces, por eso ahí ponemos, entre las obras de Kant, está ese librito, ¿no?, que acá tengo, que es pequeñito, pero es una bomba atómica esto, no se ve, ¿no? Yo no lo veo por lo menos. La bomba atómica, filosofía de la historia, que son varias obras pequeñitas, pero son y por allá tengo en mi living, tengo La paz perpetua, ¿ah? ¿De acuerdo? Entonces, fíjese, Kant escribe este libro, Filosofía de la Historia, donde está el ensayo ¿Qué es ilustración? Está el ensayo Ideas de una historia universal en sentido cosmopolítica. Está el ensayo Comienzo presunto de la historia humana. Está el ensayo Si el género humano se halla en progreso constante hacia lo mejor. Y la última obra, El fin de todas las cosas. Y además de eso, tiene otra obra que vamos a ver a continuación, que es la religión dentro de los límites de la mera razón. Esas son las obras que nos interesa estudiar y que están aquí en este Power, aquí lo mejor que pude hacer ordenadito, que es una obra esta, también que es un monstruo, ¿ah?, filosófico esto, porque él aquí explica el curso de la historia, ¿ya? Él explica el curso de la historia que está guiada por una ley necesaria que es la insociable sociabilidad. Ya vamos a tener ocasión de criticar con suficiente hondura esto. Entonces, esas son las obras que vamos a estudiar. Recordemos que para Kant, eh, todas estas obras se ubican dentro de una de las cuatro preguntas fundamentales que él hace. Para él, la filosofía debe contestar cuatro preguntas. Y la historia y la religión, sobre todo, responden a la pregunta: ¿qué podemos esperar? La crítica de la razón pura responde a la pregunta: ¿qué podemos conocer? La crítica de la razón práctica responde a la pregunta: ¿qué podemos obrar? La tercera pregunta: ¿qué podemos esperar? La responde esta obra, ¿ah?, La religión dentro de los límites de la mera razón. Y la última pregunta es, que resume todo, dice él, es: ¿qué es el hombre? Que la responde la antropología, en sentido pragmático. Que es un libro que tengo y está perdido, no sé dónde diablo le he tenido ganas de buscar, lo busqué la otra vez, no lo encontré, pero en alguna parte estará. Propósito de la obra de Kant. Kant es un ilustrado, por eso pusimos ahí, está la minita de la filosofía de la ilustración, un libro clásico de Cassirer. Su obra, él propone que la historia avanza hacia el progreso, ¿de acuerdo? Y en Kant vamos a encontrar la idea del progreso, que está vinculada al progreso necesario. Dice que la historia progresa de modo necesario hacia lo mejor. De modo necesario vamos a llegar a una meta que es lo mejor que nos puede pasar, gracias a la educación. Entonces, él es progresista en ese sentido, que todo tiene que avanzar hacia adelante y que no nos preocupemos, porque todo va a ir para mejor, ¿de acuerdo? Todo será para mejor. Hay muchos ejemplos de este progresismo. Entonces, para Kant, ¿no es cierto?, su obra se instala dentro de la filosofía del progreso de la Ilustración, que vimos ya a Voltaire. A través del desarrollo de esta filosofía sobre la historia, él pretende descubrir que detrás del comportamiento caótico y desordenado que los hombres fabrican en la historia, existe un curso racional, existe una ley necesaria. Él ve la historia llena de guerras, revoluciones, caos, egoísmo,
muerte, destrucción. Detrás de este comportamiento caótico, él encuentra un fundamento necesario. Y ese fundamento necesario nos va a llevar a toda la humanidad, con mayúsculas, a un estado futuro de paz. ¿Cómo se llama esto? Este estado futuro de paz se llama, no escucho, se llama, hablen, hablen, milenarismo, milenarismo, así se llama. O sea, la filosofía de Kant plantea un estado de paz que equivale al milenarismo que estudiamos antes. Pero es un milenarismo de Joaquín de Fiore, de no sé qué, de quien quieran ustedes, que el hombre o la naturaleza elaboran. Eso es algo que la naturaleza elabora, que el hombre realiza. ¿De acuerdo? Entonces, él habla de un futuro de paz, gracias al progreso, gracias a la educación, gracias al progreso moral. Dice, no nos preocupamos si hoy día aprendemos en la televisión y vemos revolución. Vean ustedes que en Irlanda en estos momentos está la COA, ¿no? La SCOA. Busquen ahí bueno, en Irlanda hace rato que están así, ¿no? Pero cada cierto tiempo recrudecen las cosas. En Irlanda está la escoba en estos momentos. ¿Dónde más hubieron convulsiones? En otros países europeos. En Estados Unidos, la cosa, dicen hace rato, puede estallar una guerra civil. ¿Ah? Eh, bueno, las guerras, no nos preocupemos. Estados Unidos, 48 aviones derribados por Irán hoy día, dejó a Estados Unidos como nuevo. 48 aviones le tumbaron. Belfast estalla. Mark Vidal, aquí, pueden verlo ustedes. Comentarista muy agudo de la realidad. Entonces dice Kant, pues no te preocupes, no te preocupes de lo que estás viendo, che, no te preocupes que todos vamos a llegar a mejor. ¿Ah? Ahí tienen a Mac Vidal para que vean que no miento. Lo que cuenta, por qué hay tantas protestas y tantas guerras y revoluciones. No te preocupes, dice, vamos a llegar a la paz. ¿Por qué? Porque Dios, mejor dicho, la naturaleza construye el orden a partir del desorden. ¿Ah? Ab ordo, ¿ah? Ab caos, como dice el lema de un grupúsculo de gente, ¿ah? Que no los podemos nombrar, los M, no se llaman, los M, no se pueden nombrar, al orden por medio del caos. ¿Mm? Entonces, a mí lo que me llama la atención, y me río a carcajadas siempre de estos comentaristas televisivos que aparecen hablando de la guerra de Irán, es que Estados Unidos, no sé qué, la OTAN, puro mentira, o mejor dicho, puro análisis básico. No te explican las razones de la guerra. Ahí están las razones de la guerra. En Kant están las razones de la guerra. En Kant. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a la paz y al orden definitivo destruyendo, matando. Recuerde que Trump dijo, cuando dijo, quiero parar la guerra de Israel con Palestina, quiero construir en Gaza un Mónaco, así como Viña, edificio, y mostró unas maquetas. Bien. Claro, ya destruimos, ya limpiamos el terreno, ahora construyamos. ¿No? Ya Israel ya destruyó, ahora construyamos. Bueno, esto lo dijo porque su yerno está a cargo de eso, por Jared Kushner, ¿no? Que tiene los negocios, los negociados ahí y los grandes políticos norteamericanos. Tiene los fondos de Arabia Saudita para construir eso, según dicen, ¿no? El Jared Kushner. Que ahora hay una polémica porque se fue a una isla por donde no sé a dónde y lo quieren echar porque también quiere construir no sé qué hoteles y resorts y condominios, ¿no? Jared Kushner, con los fondos de Arabia Saudita.
que siempre financia Arabia Saudita a Estados Unidos. Entonces, estos comentaristas no van a las razones últimas. Las razones últimas las vamos a encontrar acá. En que se siembra el caos, se hace el caos y el terrorismo para lograr el caos. Aunque ustedes no lo sepan o no lo crean, pero es cosa de investigar, a los terroristas los formó Estados Unidos, a los talibanes los creó Estados Unidos, a ISIS, a los talibanes los creó el gobierno de Reagan, para que lucharan, para que los formaron, les dieron armas, para que luchen por ello, les dieron armas, sueldos, hospitales, seguros de vida, para que peleen contra Rusia en Afganistán. Así fueron formados los talibanes. A ISIS, a los hermanos talibanes, los formó la Hillary Clinton para tumbar al régimen de Siria, que lo lograron tumbar. Pero ¿quién les da la arma? Uno dice, las guerrilleros ISIS. ¿Ah? Ojo, piensen un poco, ¿quién les da las armas? ¿Quién les paga los sueldos? ¿Quién les da atención médica? Ellos mismos, porque son tan cobardes que no hacen la guerra directa, la hacen a través de otros y le pagan a estos grupos terroristas. Eso está comprobadísimo, pero nadie lo dice en Canal 13 ni en el Mercurio. Ellos siembran el pánico, el terror, la destrucción, inspirados en la filosofía de Kant y de Hegel, que dice exactamente lo mismo Hegel, exactamente lo mismo. Ahí están las razones del belicismo, el belicismo. Por eso todos los que dicen esto pasan al segundo plano en la historia, no los nombran ya. Entonces, esa es la idea. No te preocupes que haya guerra. ¿No? Por eso que Kant, esto es algo que todo estudiante de filosofía escucha cuando oye las lecciones de Kant, a lo mejor se lo contaron a usted, él esperaba todos los días, ansioso, las noticias de la Revolución Francesa. Todos los días. No había en los medios de comunicación de día. Parece que llegaba un señor con un periódico o una, no sé qué, o un vocero, ¿sí? Se ponía, mataron a no sé quién, guillotinaron a la María Antonieta. Ah, Él lo escuchaba ansioso. Estas son las razones de la guerra, del belicismo, del armamentismo, que fue condenado, que el Papa, bueno, los papas todos han condenado el armamentismo. Este Papa también lo condenó en la encíclica Magnifica Humanitas, ¿no? Habló seriamente de que todo quieren solucionarlo por la guerra. No es casualidad, joven, estimados alumnos, no es casualidad. No es casualidad. Está pensado así. Hay documentos. Yo tengo documentos aquí en mi computadora de instituciones académicas, de centros de pensamiento norteamericanos, ingleses, que planifican esto. Dicen, ¿saben qué? En algún momento en la historia tenemos que destruir a los iraníes. ¿Eh? Bueno, las Torres Gemelas también. Es el Pearl Harbor, ¿no? El nuevo Pearl Harbor. El nuevo Pearl Harbor. ¿No? Sí, dejaron que las destruyeran para tener la excusa de ir a tumbar a Irán, a Irak y a Afganistán. Se tomaron 20 años en Afganistán, acuérdense. ¿Para qué? Sacar el petróleo. Es un milenarismo invertido porque ellos buscan la paz, Mariana. Gracias por la pregunta. Ellos buscan la paz, pero usando armas de violencia. ¿Ya? A eso me refiero con milenarismo, porque prometen la paz, como la promete Peter Thiel, ¿no es cierto? El, eh, el personaje de Palantir, ¿no? Prometen la paz, la seguridad. El transhumanismo promete que no habrá pecado, no habrá sufrimiento, no habrá inseguridad, ¿ya? Pero ¿cómo? Por la violencia, por la violencia. Entonces, estas grandes ideologías prometen la paz, ¿no? Y esta filosofía de Kant es milenarista en el sentido de que promete el bienestar y la paz. Mucho más claro quizás aparece porque Kant tiene un pensamiento algo nebuloso, como les decía yo, difícil de captar. Es mucho más claro el marxismo, porque en el marxismo aparece la promesa de la ciudad, de la sociedad sin clases, donde nadie tendrá necesidades, ¿no es cierto? Que es la promesa que los cubanos llevan esperando 60 años.
nadie tendrá necesidades, nadie sufrirá nada. ¿No? Entonces, eso se llama milenarismo, porque prometen que no habrá maldad ni mal en el mundo, que habrá paz, tranquilidad, orden, seguridad, salud, educación, pero con métodos humanos. Y esos métodos humanos incluyen la violencia. No sé si le queda más claro. Se llama milenarismo en sentido simbólico, ¿de acuerdo? No es porque en la Biblia el milenarismo es la venida del reino de Dios. Dios instaura el reino de paz, Dios de arriba. Por eso que la Jerusalén celeste baja del cielo. Y todo se inaugura con qué? Con la segunda venida de Cristo. Pero ellos apuran este reino mesiánico con la destrucción, con la violencia, con el odio, porque así eliminan la maldad y todos quedan con miedo. ¿Ya? Claro, todos, si a este lo eliminaron por decir esas cosas, me quedo callado mejor. Entonces, a todos lo eliminan. Entonces, ellos buscan, estas son la guerra de Ucrania con Rusia, eso estaba pensado desde el 2000 que iba a ser así. Yo les comenté, los correos electrónicos de Jeffrey Epstein del 2015 decían que iba a haber una guerra en Ucrania, porque está pensado de antes para apoderarse de los recursos naturales, las tierras raras. Eso ya entregó Zelensky a Trump eso. Antes de empezar la guerra, estaban firmados los contratos de reconstrucción de Ucrania. Sí, señor, está todo planificado. Hay una planificación que no sale siempre como lo piensan, pero lo van acomodando. ¿No? Pero yo he visto documentos del año 2010, 2011, que hablan de todo hablan de la guerra de Irán, porque Israel siempre quiso hacer la guerra a Irán, y Obama no se lo aceptó, el primer Trump tampoco, Clinton tampoco, nadie aceptó esa guerra, y Trump ahora, como está hasta el cogote con los archivos Einstein, con los vídeos de jovencita, aceptó. Claro, es la ambición humana, sí, 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 es la ambición, es el afán imperialista, ¿no? Ojo, el afán imperialista, en el mal sentido de la palabra, porque ya podría haber un imperio que buscara la paz, la prosperidad, y no la extracción, no el saqueo de recursos. Y al final, después de las guerras, siempre los ricos son más ricos, porque el negocio de las armas se va para arriba. Sí, ahí hay toda una cadena de suministro. ¿Quién está proveyendo de alimentación, por ejemplo, a los soldados? Cuando pueden comer. Gastos médicos, infraestructura. ¿Quién? Alguien tiene que poner la plata. Alguien se está lucrando. Alguien prepara el almuerzo, se lo mandan a los soldados, por ejemplo. Entonces, no seamos ingenuos. Las cosas no suceden porque sí, como nos muestra la televisión. Se le ocurrió, Putin se levantó enojado y hizo la guerra. No. Putin les dijo el 2008, le dijo a George Bush, no se atrevan a integrar a Ucrania a la OTAN. 2008. Ellos sabían que si le integraban iba a estallar la guerra. ¿Y por qué lo hicieron? Para que estallara la guerra. Porque ganan todos, las grandes industrias de armas. Busquen el discurso que dio Eisenhower cuando se despidió de la nación norteamericana en el año 62 y dijo que el gran error de Estados Unidos fue crear la industria armamentística, el complejo militar industrial, porque con esto solo iban a aumentar las guerras. Y esto está en la planificación global, ¿no? Está todo así tejido. Bueno, está todo planificado, ¿no? Bueno, entonces esta es la filosofía que los inspira, ¿no? La filosofía de la destrucción, del caos, porque por el caos llegó al orden. Entonces no nos preocupemos que muere gente, ¿bien? ¿Mm? ¿De acuerdo? No preocupémonos de que no hay suficiente caos. Entonces, el futuro de paz se llama milenarismo. Esta promesa de la paz por medio de la destrucción se llama milenarismo en sentido simbólico, ¿ok? No es el milenarismo real, es un nombre que se usa para aplicarlo ahí, ¿no? Entonces, llegaremos a la concordia de todos los individuos,
donde nadie le falte nada. Importancia de la filosofía de la historia de Kant. Su concepción de la historia es reconocida como precursor de la dialéctica de Hegel, de Marx y de la filosofía de Freud. Miren qué tal. ¿Ah? Marx y Hegel son dialécticos. Marx toma la dialéctica de Hegel. La dialéctica es el choque, ¿no? El choque de los opuestos. ¿Ah? Derecha e izquierda, ¿ah? Blanco negro, ¿ah? Buenos contra malos, que también lo podemos llamar maniqueísmo. Esa es la dialéctica. Y de ahí surge el orden, ¿no? De ahí surge la síntesis que llaman. Entonces, de la rebelión del proletariado contra el empresario va a surgir la sociedad sin clase, predicó Carlitos Marx. ¿Ya? Y en Freud, ¿por qué adelanta Freud? Si adelanta Freud, también adelanta Nietzsche, porque no he visto ningún estudio de la vinculación de Nietzsche con Kant, pero tiene que existir algo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque para Freud, todas las creaciones del espíritu provienen de lo más bajo. Entonces, si uno se fija, el orden está entre las creaciones más altas. ¿Y quién crea el orden? Lo más bajo, los impulsos más bajos. Y en Freud es lo mismo. Recuerde usted que Freud habla de la sublimación. Dice que las religiones, la música, el arte es la sublimación de lo que está abajo, de los impulsos sexuales reprimidos, se expresan a través del arte. ¿Ah? Por eso que está también en Freud la dialéctica padre, madre, hijo, ¿no? Todo el complejo de Edipo. O sea, Kant es un personaje demasiado importante para entender a estos otros. El verdadero creador del mundo moderno, a mí me parece, es eh, Kant, ¿ah? Que curiosamente en ese fantástico libro de Karl Lovis, ¿ah? El sentido de la historia, no coloca a Kant, ¿no? Se lo salta completamente. No lo pone, ni siquiera lo nombra. Dice que las dos grandes filosofías de la historia son las de San Agustín y Hegel. Y Kant es también uno grande. ¿Ah? Curiosísimo. Este es un gran libro. ¿Ah? Entiende muy bien las cosas este caballero, Karl Lovitz, y que lo hemos citado mucho acá. Pero en esto no, parece que no lo leyó. ¿Ah? Quien sí lo lee es Collingwood, en su estudio de la historia, creo que se llama, ¿no? La obra de Collingwood se llama, por ahí lo tengo, no me acuerdo cómo se llama la obra de Collingwood, que también es un gran libro, ¿no? Collingwood es un estudioso de la historia, es como el padre de la filosofía de la historia en Inglaterra, que vivió como en el 1800 y algo. La idea de la historia, ahí está. Idea de la historia, ahí lo coloca. ¿Ah? Sí, la idea de la historia de Collingwood, que lo tienen, lo pueden descargar de internet también. Es un gran, gran libro, ¿no? Eh, entonces, sigamos. Aquí está, vamos a revisar entonces esta obra, Ideas para una historia universal en clave cosmopolita, de Kant, donde él va a ir mostrando a través de 10 puntos, 9 puntos, sus tesis acerca de la historia que avanza, hacia el reino de Dios, hacia esta fraternidad universal, a este milenio. Él le llama así, ¿ah? Le llama milenio. Propósito general de la obra es entender la historia como entender que la historia es guiada por un plan de la naturaleza. ¿Ya? ¿Qué es el plan de la naturaleza? Él no lo explica muy claramente en qué consiste. A veces le llama naturaleza, a veces le llama plan de la naturaleza, pero no nos explica qué es la naturaleza o el plan de la naturaleza. A veces parece tomar como ribetes divinos, pero el plan de la naturaleza, básicamente, apúntenlo, es el curso histórico necesario de la sociedad hacia el progreso, hacia lo mejor.
¿Ah? La naturaleza o el plan de la naturaleza es el curso de la historia necesario que avanza, ¿no es cierto?, hacia lo mejor, que siempre avanza hacia lo mejor. Eh, ¿Estamos de acuerdo? Ese es el plan de la naturaleza. La historia, entonces, para Kant tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Que la historia está guiada por una especie, yo le llamo así, no es que él lo diga, de mano invisible. ¿Mm? Que después esta mano invisible eh, la hizo famosa Adam Smith, ¿no? Y después Maradona, ¿no? La mano de Dios. Y también Newton, pero el primero en hablar de la mano de Dios fue Newton, que habló de la mano de Dios. Eh, la mano invisible, porque para Adam Smith está la misma idea, ¿no? De que los intereses personales, mi egoísmo, algunos traducen, es el que crea el bienestar social. Entonces, si yo quiero el bienestar social, que todos se beneficien, yo debo buscar mi propio beneficio, yo debo buscar mi interés, debo buscar satisfacer mis propias necesidades, mi egoísmo, mi utilidad, ¿no? Y de ahí va a venir el orden, ¿no? De ahí va a venir el beneficio para los demás, ¿no? Esta es la idea que hará famosa después Adam Smith. Entonces, cuando yo me dedico al comercio, ignoro que estoy favoreciendo a muchos. Porque yo con el cultivo del comercio lo que quiero es yo hacerme rico, yo acrecentar mi riqueza. Pero no me doy cuenta que con esto desarrollo la sociedad, favorezco el desarrollo de la sociedad. Esta es una clave del plan de la naturaleza. Una clave de este plan o propósito de la naturaleza, y que es muy importante, del cual yo no soy consciente. Igual que en Vico, recuérdenlo. Vico están íntimamente vinculados con Kant, porque en Vico también es lo mismo. Los intereses, los egoísmos, la destrucción. El hombre no es consciente de que haciendo esas cosas malas coopera a un plan general. Y en Kant es exactamente lo mismo. No se imaginan los hombres, ni en particular, ni tampoco los mismos pueblos, que al perseguir cada cual su propósito, según su talante, y a menudo en mutua oposición, siguen insensiblemente como hilo conductor la intención de la naturaleza, que ellos ignoran, ni cómo participan en una empresa que de ser desconocida no les importaría gran cosa. Los hombres ignoran, por lo tanto, el curso que están siendo guiados por una mano invisible. ¿Ah? Que los hombres son conscientes de buscar su propio interés, de muchas veces destruir al enemigo, de oponerse a otros, de pugnar con otros, pero no se dan cuenta de que con esta actitud ellos cooperan al plan de la naturaleza, porque la naturaleza va a sacar de ahí el bien, la paz, la concordia, y todo esto va a culminar en Kant en lo que él llama la paz perpetua, conseguida por medio de una constitución civil de república. Fíjese, solamente les comento esto. Kant anuncia un gobierno mundial cuyo pródromo, diríamoslo así, es la ONU. La ONU está inspirada por la Unión Europea, Confederación de Repúblicas. Esto es kantiano. O sea, Kant no está en los libros, está en la política. La ONU, que fue creada, la iniciativa partió de Rockefeller, que regaló el edificio de la ONU, los que han ido a Nueva York y visitaron ese edificio, después se tuvieron que exorcizar, ¿no es cierto? Pero ese edificio lo regaló Rockefeller, el edificio de las Naciones Unidas, ¿ah? Porque era kantiano, dialéctico, hegeliano.
ellos querían que la ONU fuese el experimento de un gobierno mundial y después lo ha sido la Unión Europea, porque lo que quieren estos personajes es un gobierno mundial. Entonces, por eso es que la Unión Europea unificó la moneda, pero el Reino Unido se les puso chúcaro. Fueron castigados por eso, por salirse de la Unión Europea, muy castigados. ¿Ah? Pero dijeron no, pudieron, algunos se dieron cuenta de esto no va a ningún lado. ¿Ah? Y ese experimento se llama Unión Europea. Y la ONU también, que es un fracaso completo, pero lo siguen promoviendo y ganan grandes sueldos los funcionarios burócratas de la ONU y no han evitado ninguna guerra. La famosa Liga de las Naciones, nada, son un fracaso completo. Y está inspirado en este gobierno, esta constitución civil republicana, que es que toma forma en una confederación de estados. Después lo vamos a ver. La confederación de estados eh, es, eh, es el preámbulo a un gobierno mundial, a un estado mundial, donde todos seamos ciudadanos, hermanos. Eso es otra forma de milenarismo. Es otra forma de milenarismo, donde todos somos hermanitos. ¿Ah? A través de este gobierno mundial. ¿Ah? ¿Se va entendiendo el asunto? Espero. A ver, digo ya. Entonces, este es el gran experimento kantiano. Si Kant estuviera vivo, hubiera dicho, uy, mis ideas, qué bien que fueron aceptadas. Confederación de Estados, la Unión Europea, ONU. ¿Ya? Entonces, porque justamente la ONU nace para asegurar la paz. El propósito de la ONU, que nació el año 46, creo, es asegurar la paz de los estados. Pero la gran crítica que se le hace es que desde que hay ONU han habido muchas guerras, no ha evitado ninguna, porque no tiene no tiene una organización firme, sólida, es muy débil. No es capaz de evitar nada nada, nada, no manda sobre nadie. Es un gato sin garras, ¿no? Es como un león sin garras, sin dientes. ¿Eh? Eh, pero es pura burocracia, ¿no? Es una pura democracia. Entonces ahí en este texto, jóvenes, medítenlo, eh, la naturaleza nos guía, ¿no? A un propósito que nosotros no sabemos cuál es, pero que no importa que nos portemos mal porque este propósito se va a conseguir igual. De ahí deriva que el filósofo debe conocer la historia empírica, a fin de contratar si la historia ya hecha, la historia pasada, nos descubre la intención de la naturaleza. La historia pasada nos ofrece una idea del curso racional de la historia. Entonces, el ser humano tiene que descubrir en él mismo este propósito de la naturaleza. Si Dios nos revelase el curso de la historia, este ya no sería manifiesto, pero como Dios no lo revela, el hombre tiene que descubrirlo. No obstante, es el hombre mismo quien debe descubrir este curso. Por lo mismo, Kant rechaza la idea de contentarse con una realización puramente humana en el más allá y que descuide la transformación de la realidad de la historia presente. Por eso que Kant rechaza la idea del cielo y del reino de Dios más allá de la tierra, porque dice, si usted se empieza, que después una crítica que asumirá el marxismo también, ojo, también lo van a repetir los marxistas. Los cristianos pierden el tiempo, están preocupándose del reino de Dios, futuro, del cielo, ¿no? Y no se preocupan de los problemas reales. Kant dice, no, hay que preocuparse de los problemas reales, no del más allá, si se son patrañas, ¿no? Con patrañas. Entonces, él, de ese modo, el hombre tiene que tomar la tarea de encontrar cuál es esta intención de la naturaleza, ¿no? ¿Cuál es el curso racional que la naturaleza tiene? Cuando cada uno, a pesar de que cada uno actúe de acuerdo a su propio interés,
La naturaleza, no obstante, continúa, mantiene el propósito de conducir a la sociedad toda hacia la paz, la unidad, la estabilidad, la concordia, el progreso moral y material, que es lo que nos prometen los políticos, que nos recordaba ahí Pablo. Son milenaristas los políticos. Y la ideología más milenarista que existe, en el mal sentido de la palabra, es el marxismo. El capitalismo no es tanto porque no promete tanto. Lo que sí, la ideología que sí promete la paz es el tecnofascismo que llaman hoy día, que es toda esta ideología transhumanista de Peter Thiel y compañía limitada, ¿no? Que prometen la paz, la seguridad por medio de la tecnología. Con la tecnología vamos a descubrir a todos los que atentan contra la sociedad. Entonces eso, pero hay que renunciar a la libertad personal. ¿Ah? Ya ven que cada día se pierde libertad. A mí me llegó un correo de Google diciendo que hay unas nuevas reglas, ¿no? No lo leí pero ya en Europa hay nuevas reglas para los canales de televisión, los canales de YouTube, ¿ah? Que son reglas que coartan mucho la libertad de expresión. Eso se llama tecnofascismo, o tecnofeudalismo, porque pretenden, ¿no es cierto? ¿Ah? Pretenden, ¿cómo se llama? Conseguir la paz, la seguridad, el milenio por medio de la tecnología. No hay otra salida, con esto terminamos, para el filósofo, ya que no puede suponer la existencia de ningún propósito racional propio en los hombres y en todo su juego, que tratar de descubrir en este curso contradictorio de las cosas humanas alguna intención de la naturaleza. Yo veo pura caos, destrucción, pelea, estallidos, revoluciones, pero debo descubrir la intención de la naturaleza, para que valiéndose de ella le sea posible trazar una historia de criaturas semejantes, que proceden sin ningún plan propio, conforme, sin embargo, a un determinado plan de la naturaleza. Entonces, ve Kant el caos, ve que la historia pasada es caos, destrucción, muerte, pero hay que encontrar ahí, ¿eh?, el plan de la naturaleza. No obstante, la razón humana, dice, es incapaz de renunciar a encontrar un propósito natural. Eso se llama ilusión trascendental, so pena de destruirse a sí misma. La naturaleza, perdón, la razón humana es incapaz de renunciar a sí misma, a encontrar ese propósito de la naturaleza, so pena de destruirse a sí misma. Kant ve que el descubrimiento de un curso racional de la historia está en función de lograr un estado de paz, plenitud y felicidad social. Y a eso le llamamos milenarismo invertido, milenarismo ateo, milenarismo secularizado. ¿Ah? Deja sin resolver, como dice ahí, el problema de por qué las generaciones pasadas no llegaron a esta plenitud. La sinrazón de innumerables generaciones que solo podrían esperar eh, calamidades. Entonces, aquí está el primer principio fundamental que tiene en esta obra, que lo continuamos el próximo día, estimados. ¿Ah? Muy bien. A ver, ¿a quién tengo en la lista? Revisemos. Tengo a presentes a Adasme, Alex Martín Castro, Gutiérrez, Claudia Hernández, Pablo Herrera, nuestro youtuber, Sebastián López, Mariana, Ana Alicia Pacarati, Jonathan Valenzuela, ¿ah? Y nadie más. Oye, si hay alguien más que no nos... Ah, López, parece que lo... Hola, profe No, Cristian López. Gutiérrez. Gutiérrez, ya. Hola, profe. Belén Romero, igual presente. Ya, Gutiérrez está, Belén Romero acá, y nadie más. Reyes no vino, Antonella tampoco, Tomás Villegas tampoco. Entonces tendríamos 3 ausentes y el resto presente. Muy bien, muy buenas noches. Ir a descansar, que no tengan pesadilla, ¿no?, con Peter Thiel. Nos vemos la próxima semana. Gracias, profe. Muchas Buenas gracias, noches. profesor. Buenas Buenas noches. noches. Muchas Chao. gracias.